Atención, lo que parecía ser una historia de ensueño perfecta entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar está empezando a revelar fisuras inesperadas. Después de una ceremonia nupcial digna de un cuento fantástico que dejó a todos los presentes atónitos, el mundo entero se cuestiona si esta unión tiene la esencia de una telenovela o si encierra algo mucho más sombrío. El matrimonio, celebrado en un entorno que parecía salido de una fantasía, fue calificado como un evento íntimo, pero de una opulencia deslumbrante. Ángela lucía como una verdadera monarca con vestidos diseñados por los creadores más renombrados, mientras que Nodal, fiel a su estilo rebelde pero sofisticado, emanaba una elegancia que sorprendía a todos. Sin embargo, ¿era todo tan ideal como aparentaba? Los primeros meses de matrimonio se presentaron ante los ojos del público como una imagen de felicidad. Las cámaras inmortalizaban a la pareja radiante, paseando de la mano en eventos sociales, como si nada en el mundo pudiera alterar esa aparente paz. Sin embargo, tras las sonrisas y los flashes, un sentimiento perturbador empezaba a gestarse en el interior de Nodal, una tormenta emocional que en un inicio le era difícil de identificar. A pesar de vivir con Ángela en un entorno de privilegio y oportunidades, él empezó a notar un vacío creciente, uno que se tornaba ineludible tras cada regreso a casa después de una aparición pública. ¿Qué podría estar faltando? Si te está gustando este análisis, no olvides dar like al vídeo y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bombazos VIP, para estar al tanto de todo lo último sobre tus artistas favoritos. Una noche, mientras permanecía solo en el salón, con las luces tenues y el eco del silencio en la habitación, una imagen emergió en su mente. El recuerdo de Kazu lo invadió con fuerza. Esa relación tan intensa, repleta de complicidad, ahora lo asaltaba con nostalgia. Comprendía que había algo en aquellos momentos que no hallaba en su vida con Ángela. Una conexión visceral, una química profunda que lo había absorbido por completo. Su relación con Kazu, aunque no exenta de discusiones, se sentía auténtica y real. En contraste, con Ángela, si bien había dulzura y cariño, su alma anhelaba algo más que simple ternura. Nodal comenzó a enfrentarse a una dura realidad. El problema no estaba en Ángela, sino en él mismo. La decisión de contraer matrimonio había sido apresurada, alimentada por la presión de su entorno y quizás por el deseo de llenar el vacío que Kazu había dejado en su vida. Pero con cada mes que pasaba, el peso de esa decisión comenzaba a agobiarlo. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, Ángela era perfecta, talentosa, la mujer que muchos desearían a su lado. A medida que se repetía esa afirmación, la nostalgia por lo que había perdido crecía. Si estás disfrutando esta historia, no olvides dejar un like en el vídeo y suscribirte a Bombazos VIP, donde encontrarás más contenido como este. Las risas compartidas y las noches improvisadas tocando la guitarra con Kazu emanaban de su memoria, recordándole lo genuino que había sido aquello. Mientras con Ángela el cariño era palpable, Nodal se sentía como si estuviera edificando una vida que no era verdaderamente suya, convirtiéndose en una versión de sí mismo que no encajaba del todo. Con el tiempo, las tensiones empezaron a manifestarse con una claridad alarmante. Lo que antes eran detalles menores ahora se transformaban en problemas que parecían insalvables. Ángela, que al principio se mantenía optimista, comenzó a darse cuenta de que algo marchaba terriblemente mal. ¿Estarían al borde del fin de una relación que todos consideraban perfecta? Las señales de una posible separación se tornaban cada vez más evidentes. Lo que antes eran discusiones triviales comenzaron a multiplicarse como sombras silenciosas. Al inicio, eran desacuerdos triviales, pero pronto se convirtieron en enfrentamientos más serios, como una tormenta que nadie había anticipado. Sin saber cómo lidiar con su creciente conflicto interno, Nodal se sintió atrapado en un abismo del que le pareció imposible escapar. Una tarde, después de una de esas disputas que lo dejaron emocionalmente exhausto, se recluyó en su estudio. La música había sido siempre su refugio, su forma de liberar el peso que lo oprimía, pero esta vez ni la melodía más conmovedora podía liberarlo de su tormento. No era únicamente el estrés o la diferencia con Ángela, se estaba apoderando de su mente una sombra más oscura y profunda. Esa tarde, los pensamientos lo asfixiaron y se planteó qué habría sido de su vida si hubiera tomado otras decisiones. ¿Cómo habría sido su realidad si jamás se hubiera casado? ¿Tal vez habría tenido más tiempo para descubrir lo que realmente quería antes de comprometerse? Quizás, solo quizás, habría seguido junto a Kazu o tal vez habría optado por una vida que ahora se sentía tan distante. En ese momento de vulnerabilidad emocional, Nodal se dio cuenta de lo impensable. No estaba enamorado de Ángela como había pensado. La presión social, las expectativas del mundo del espectáculo y su deseo de estabilidad lo llevaron a hacer una elección que ahora lo consumía. A medida que pasaba el tiempo, Nodal intentaba convencerse de que todo iba bien, pero su corazón ya no podía más.
Cada día que compartía con Ángela lo alejaba emocionalmente de ella, y sabía que no era justo para ninguno de los dos continuar con esa farsa. Ángela merecía a alguien que realmente la amara, y él ya no podía ser esa persona. Entonces, en un momento de desesperación y brutal sinceridad, Nodal decidió enfrentar su verdad. La conversación que siguió fue devastadora. Ángela, atónita, se encontraba incapaz de comprender cómo algo que parecía tan perfecto por fuera se había desmoronado tan rápidamente. Con la garganta apretada, Nodal le confesó sus sentimientos. Aunque le tenía un profundo aprecio, no se sentía enamorado de ella como debería. Compartió cómo su corazón aún albergaba recuerdos de Kazu y de cómo esos sentimientos nunca se habían desvanecido por completo. Ángela, entre lágrimas, escuchó en silencio. En su interior, sabía que algo no estaba bien desde hacía tiempo, pero jamás pensó que se tratara de algo tan profundo. Aunque la herida era insoportable, comprendía que no podía forzar a Nodal a permanecer en una relación que lo hacía desgraciado. La noticia de su separación fue un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Los medios cubrieron la ruptura y las especulaciones no tardaron en estallar. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, mientras que otros insinuaban que Nodal nunca había superado a Kazu y que esa había sido la verdadera razón detrás de la separación. Los rumores eran implacables, pero Nodal decidió mantenerse al margen, pues lo que verdaderamente importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, había sido honesto consigo mismo y con Ángela. A pesar de que la culpa y el remordimiento lo acechaban, en su interior comenzaba a brotar una sensación de alivio. Sabía que, al menos ahora, tenía la oportunidad de redescubrir quién era realmente y qué deseaba en la vida. Con el paso del tiempo, Nodal decidió retomar el contacto con Kazu. No fue tarea fácil al principio, considerando todo lo que había ocurrido y el tiempo que habían estado separados, pero poco a poco la conexión que habían compartido comenzó a renacer. Nodal comprendía que no podía forzar nada, pero si existía algo genuino entre ellos, merecía la pena intentarlo. Una noche, mientras paseaba bajo el cielo estrellado, se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido sumamente duro, cada paso lo había conducido a esta revelación. Había aprendido mucho sobre sí mismo, sobre el amor y sobre lo que realmente importaba en la vida. Y aunque el futuro era incierto, había una certeza: nunca volvería a tomar una decisión tan apresurada sin escuchar primero a su corazón. Solo el tiempo diría si el destino lo guiaría de nuevo hacia donde realmente quería estar. Nodal estaba inmóvil en su estudio, con la mirada perdida en paredes adornadas con premios y discos de platino. Resultaba irónico que esos símbolos de éxito, que alguna vez le brindaron tanto orgullo, ahora se sentían fríos, distantes y casi irrelevantes. Eran como trofeos vacíos de una vida que ya no sabía si deseaba continuar viviendo. Las notas de su música resonaban en su mente, pero lejos de ofrecerle consuelo, cada acorde que antes lo emocionaba parecía ajeno. Sus dedos recorrían las cuerdas de su guitarra, pero la conexión que solía experimentar con su arte había desaparecido. Era como si las melodías que solían fluir con frecuencia ahora estuvieran atrapadas en un oscuro laberinto emocional del que no podía evadirse. Recordaba cómo, en los primeros días junto a Ángela, pasaban horas discutiendo sobre música, sus referencias y los sueños creativos que esperaban construir juntos. Existía magia en esos momentos. Una chispa que prometía una existencia llena de colaboraciones artísticas y triunfos compartidos. No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que, a pesar de su pasión musical, sus visiones artísticas eran profundamente distintas. Ángela contaba con una disciplina y un control sobre su carrera que Nodal admiraba, pero en su corazón no lo compartía. Ella era meticulosa y cuidadosa con cada detalle, mientras que él se dejaba llevar por la emoción, creando desde un lugar de vulnerabilidad e impulso. Esa diferencia, que al principio parecía insignificante, pronto se convirtió en un muro invisible entre ellos. Cada vez que Nodal deseaba lanzarse a experimentar con nuevos géneros y melodías, Ángela insistía en mantener la esencia tradicional de su música. Cada intento suyo de salir de su zona de confort era recibido con una sutil pero firme resistencia. No era que ella lo frenara intencionadamente, pero le empezaba a sentirse atrapado, como si cada paso hacia su evolución artística fuera percibido con escepticismo. Era como si se estuviera ahogando en una relación que, aunque fundamentada en el amor, no le permitía ser completamente el mismo. En ocasiones, cuando Ángela hablaba con fervor sobre el legado familiar que portaba y sobre la responsabilidad de honrar su apellido, Nodal se sentía desconectado. No es que no respetara lo que ella representaba, pero su propio camino siempre había estado marcado por la rebeldía, por romper las reglas y tradiciones en lugar de preservarlas. Aunque ninguno de los dos tenía la culpa, Nodal no podía evitar sentir que, día tras día,
se distanciaban más uno del otro. Las cenas con la familia Aguilar, que al principio le parecían fascinantes, terminaron transformándose en eventos extenuantes. La presión de estar rodeado de tanta historia y tradición lo oprimía. Durante esos encuentros, su mente a menudo se deslizaba hacia Kazu, quien era completamente lo opuesto. Con ella no había expectativas que cumplir ni legados que sostener. Era salvaje y libre, viviendo sin pedir permiso ni dar explicaciones. Eso era precisamente lo que Nodal más admiraba de Kazu y lo que más añoraba. Con ella experimentaba una complicidad que jamás había sentido con Ángela. Recordaba con melancolía aquellos momentos en los que escapaban juntos, lejos de las cámaras y del entorno, buscando esos instantes en los que podían ser auténticamente ellos mismos, lejos de la presión constante de mantener una imagen pública ideal. En esos momentos, el mundo se desvanecía y solo existían ellos dos en su burbuja privada, apartados del ruido y las expectativas ajenas. Muchas veces, mientras se encontraban en esos respiros, Kazu lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. Era una mirada que no juzgaba, que no esperaba más que su simple presencia. En contraste, con Ángela siempre sentía la presión de tener que ser algo más. No era culpa de ella, entendía, pero esa diferencia se hacía palpable. Con Kazu, Nodal sentía paz incluso en sus imperfecciones, mientras que con Ángela siempre sentía la necesidad de esforzarse por alcanzar un ideal inalcanzable. Reflexionaba sobre todas las experiencias que había compartido con Kazu, esos momentos sencillos pero llenos de significado, como aquella vez después de un concierto en el que terminaron en una pequeña cantina, rodeados de desconocidos, cantando hasta el amanecer. No había lujo, ni flashes, ni vestidos costosos, solo dos almas encontrándose en su forma más pura. Con Kazu, no tenía que impresionar a nadie. Ella lo aceptaba tal como era, con sus defectos e inseguridades. No había necesidad de máscaras ni pretensiones. El contraste con su realidad actual le era abrumador. Ahora, con Ángela, cada aparición pública se sentía como una coreografía meticulosamente ensayada, donde los trajes, los vestidos y los discursos formaban parte de un espectáculo que, si bien al inicio lo emocionaba, ahora lo dejaba exhausto. Sabía que Ángela no actuaba con malas intenciones. Simplemente era el modo de vida que ella conocía, una vida a la que él había accedido voluntariamente, sin comprender completamente las implicaciones que ello conllevaba. Al recordar todo esto, Nodal sintió una punzada de culpa. Sabía que Ángela lo amaba y que en cierta medida él también la amaba, pero no era suficiente. No era el tipo de amor que quema por dentro, que consume y hace sentir vivo. Se trataba de un amor más bien tranquilo, cómodo, pero hueco. Y aunque para muchas personas esa clase de amor bastaría, para él no era así. Requería algo más, algo que, lamentablemente, Ángela no podía ofrecerle. Con Kazu, la pasión siempre había sido intensa, a veces incluso abrumadora, pero esa intensidad lo hacía sentir más conectado a ella que con cualquier otra persona. Recordaba cómo, a pesar de que solían discutir por cosas triviales, esos desacuerdos nunca eran banales. Siempre terminaban abrazados, riendo de lo absurdo, pero conscientes de que, a pesar de todo, no podían estar separados por mucho tiempo. Esa conexión, esa autenticidad, era lo que más extrañaba en su matrimonio con Ángela. Cada acción estaba calculada, cada palabra se medía, cada gesto se planeaba. La espontaneidad había desaparecido junto a la chispa que lo hacía sentir verdaderamente vivo. Se dio cuenta de que, aunque Ángela era lo que cualquier persona podría desear en una pareja, no era lo que él realmente necesitaba. Una tarde, tras otro agotador evento público, Nodal se miró al espejo y apenas se reconoció. El hombre que reflejaba parecía cansado, desgastado y consumido por una vida que, aunque deslumbrante desde el exterior, lo estaba apagando por dentro. Fue en ese instante cuando comprendió lo que había estado evitando aceptar durante todo este tiempo. Se había equivocado. Su decisión había sido apresurada y ahora estaba pagando un alto precio. La imagen de Kazu resurgió en su mente, más clara que nunca. No era solo nostalgia, era una verdad ineludible. Extrañaba su vida, su libertad, pero sobre todo, la forma en que ella lo hacía sentir. Nodal respiró hondo, sintiendo una mezcla de añoranza y remordimiento al rememorar cada instante con Kazu. Se dio cuenta de que esos recuerdos no eran simplemente un deseo por un amor perdido, sino la representación de una vida en la que se sentía auténtico. Con Kazu, todo era crudo, real, sin necesidad de mantener una fachada o cumplir expectativas ajenas. No había juicios, solo una conexión genuina, algo que ahora, observando su presente, se daba cuenta que le faltaba de manera profunda. A medida que su vinculación con Ángela avanzaba, Nodal empezó a notar una creciente rutina en su relación.
La pasión que alguna vez creyó experimentar se desvanecía, reemplazada por una calma que no traía paz, sino una abrumadora sensación de vacío. Mientras más esfuerzo ponía en adaptarse a esa vida perfecta que proyectaban hacia el exterior, más perdido se sentía internamente. Las apariciones públicas se convirtieron en una obligación, despojadas de la celebración de su amor, y los días en casa le recordaban constantemente que la chispa que había existido entre ellos estaba prácticamente extinta. Por otro lado, su vida junto a Kazu había sido todo lo contrario, una montaña rusa emocional, llena de altibajos, pero nunca dejó de ser auténtica. Cada discusión, cada desacuerdo estaba cargado de pasión, pero al final del día siempre regresaban a ese lugar donde ambos se comprendían sin necesidad de palabras. Era esa energía la que Nodal anhelaba, esa libertad para ser el mismo sin temor a decepcionar a nadie. La realidad con Ángela, aunque segura y apacible, se había convertido en una prisión emocional, una de la que él había claustrado las rejas sin darse cuenta. Nodal entendió que debía dejar de ignorar sus emociones. Cada vez que intentaba convencerse de que su relación con Ángela podría mejorar, algo en su interior se rebelaba. Ya no podía seguir haciéndose ilusiones, ni mentirse a sí mismo ni a ella. Ambos merecían algo más profundo, algo genuino. A medida que reflexionaba, se le hacía cada vez más claro que por mucho que intentara salvar su matrimonio, lo que en un momento los había unido ya no existía. Las expectativas sociales, las presiones de la industria e incluso el legado de los Aguilar habían ahogado cualquier destello que pudo haber surgido entre ellos. Así, decidió que era hora de ser honesto, no solo con Ángela, sino consigo mismo. Sabía que la conversación sería compleja, pero necesaria. Ambos habían estado viviendo en una ilusión, proyectando una relación perfecta que nunca fue. La separación era inevitable, y cuanto antes lo confrontaran, mejor sería para los dos. Nodal no quería que Ángela continuara atrapada en una relación sin amor verdadero, mientras que él necesitaba reencontrarse con su verdadero yo, el que había perdido en el camino. Aquella noche, después de días de intensa reflexión, Nodal reunió el valor necesario y habló con Ángela. Le confesó todo, desde sus sentimientos hacia ella, hasta los pensamientos que aún lo vinculaban a Kazu. La conversación fue dolorosa pero honesta. A pesar de estar conmovida, Ángela comprendió. Ella había percibido los signos, había sentido la distancia. Con lágrimas en los ojos, aceptó que era el momento de que ambos siguieran caminos separados. La decisión no fue sencilla, pero ambos entendían que era la única forma de ser fieles a sí mismos. Si te sorprendió esta historia tanto como a nosotros, no dudes en dejarnos tu comentario y compartir tu opinión. ¿Piensas que Nodal debería volver con Kazu? No olvides suscribirte y activar la campana para estar al tanto de los próximos capítulos, repletos de drama y emociones. Esto es solo el comienzo. Y recuerda, suscribirte al canal y dar like al vídeo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Hasta la próxima.